Nací cuando a mi hermano ya le quedaban pocas cosas por estrenar. Él tenía 23 años, trabajo, amigos, una vida hecha. Mis padres ya habían pasado la etapa de aprender a ser padres. En casa no se dijo, qué ilusión, otro hijo, sino algo más práctico. Pues ahora toca. Eso se notó en todo. A Alejandro lo miraban como a un proyecto que salió bien. A mí, como a un añadido tarde, algo que hay que llevar sin que moleste. Lo más duro no fue que me quisieran menos, porque nadie lo admite así. Lo duro fue que me quisieran de una forma cómoda, que yo fuera fácil, silencioso y agradecido por lo mínimo. Crecí oyendo comparaciones sin necesidad de gritos. Bastaba una frase, una mirada, una lista de «a tu edad, tu hermano». Con el tiempo, dejé de discutir. Me volví el hijo que no da problemas, y esa etiqueta, sin que yo lo viera venir, terminó siendo una jaula. El día que cumplí 18, la escena fue clara. No hubo fiesta grande, ni una sensación de «ahora eres adulto». Hubo un desayuno rápido y una conversación que parecía una reunión de trabajo familiar. Mi padre sacó un sobre con papeles, un contrato para entrar como ayudante en la empresa donde mi hermano ya mandaba. Todo estaba pensado. Horario, sueldo, el discurso de «aprovecha la oportunidad» y «no inventes tonterías». Mi madre asentía con esa calma que usa cuando cree que está haciendo lo correcto. Alejandro no se burló. Eso habría sido más simple. Me miró como se mira a alguien que ya está colocado en un sitio fijo, en el nivel más bajo, y que debería agradecerlo. Firmé. No porque quisiera, sino porque llevaba años entrenado para no estorbar. Pero ese mismo día, sin decirlo a nadie, hice otra cosa. Fui al centro de Oviedo, entré en una papelería y pedí copias de unas fotos y unos bocetos que llevaba en una carpeta vieja. Después, crucé a un locutorio, usé un ordenador cualquiera y abrí una carpeta en la nube con un nombre simple. Proyecto. No era un capricho de adolescente, era una salida. Hasta ese momento, casi nadie sabía lo que yo hacía durante horas en el patio trasero de casa y en el pequeño bosque que quedaba a un lado del barrio, cerca de una laguna de agua quieta que la gente ni miraba. Yo miraba todo. No paisajes bonitos como en postales, sino detalles. La forma de una hoja rota, el borde de una piedra, la textura de una corteza, un insecto escondido. Al principio lo dibujaba. Luego, con un móvil viejo, empecé a fotografiarlo. Aprendí a acercarme, a encuadrar, a repetir hasta que salía como yo lo veía. No lo contaba porque era inútil contarlo. Si lo decía, lo convertían en broma o en pérdida de tiempo. Con los años, entendí que mi lugar en la casa era ser práctico y lo mío no lo era. Así que lo guardé como se guardan las cosas que importan cuando nadie las protege, en silencio. Ese día de mi mayoría de edad, mientras mi familia pensaba que yo ya estaba encaminado, yo empecé a ordenar todo lo que había producido durante años. Y tomé una decisión que me dio miedo y alivio a la vez. En 12 meses, antes de volver a cumplir años, iba a hacer una exposición, con mi nombre, en una sala real, con gente real mirando mi trabajo sin que nadie le susurrara que yo era el hermano pequeño que no vale. Y si fallaba, por lo menos iba a fallar por algo mío, no por el papel que me habían puesto delante. Entré a la empresa de mi hermano como se entra a un sitio donde ya te conocen por defecto. No por lo que sabes hacer, sino por el apellido y por ser el pequeño. Mi trabajo era básico: recados, inventarios, ordenar, cargar, aprender lo mínimo para no estorbar. Mi padre estaba tranquilo porque veía un camino recto. Mi madre también, porque la seguridad le parecía amor. Alejandro me trataba correcto, pero con distancia. No era crueldad, era algo peor, indiferencia eficiente. En casa seguía lo mismo. Si yo llegaba cansado era normal. Así se gana la vida.
Si Alejandro estaba cansado era porque lleva el peso de la familia. Si yo hablaba de algo que me interesaba, lo reducían a entretenimiento. Si él hablaba de negocios, era visión. Yo no peleaba. Me convertí en el tipo de hijo que asiente, que recoge su plato, que no discute. Por fuera era paz. Por dentro era una cuenta que se iba llenando. Lo que nadie veía era cómo yo usaba cada semana para preparar mi salida. Me hice una rutina sencilla. Trabajaba, volvía, cumplía con lo que pedían, y luego, sin grandes gestos, me dedicaba a mi carpeta. Seleccionaba imágenes, corregía, aprendía. No tenía dinero para una cámara buena, pero tenía paciencia. Y eso, con el tiempo, vale más que un aparato. Empecé por lo más básico: mejorar mis fotos con programas gratuitos, aprender a imprimir sin que todo quedara oscuro, mirar cómo otros artistas presentaban su trabajo. No quería copiar a nadie, quería que mi mirada se entendiera. Yo no buscaba hacer bonito. Buscaba que alguien se detuviera ante un detalle pequeño como si fuera grande, como yo me detenía. En abril, fui a un centro cultural de barrio, uno de esos sitios donde cuelgan cuadros de vecinos y hacen talleres. Pedí información para exponer algún día. Me dieron un correo, una lista de requisitos, un calendario lleno. Fue un choque rápido. Había gente mejor conectada, con estudios, con contactos. Yo era un chico que venía de una empresa, con manos de trabajo y una carpeta escondida. Pero en vez de desanimarme, lo tomé como una norma. No iba a entrar por simpatía. Tenía que entrar por insistencia. Ese mes también pasó algo que me marcó. Mi padre encontró por accidente una caja con dibujos viejos míos. No era una caja misteriosa, era una caja de cartón. La abrió, vio hojas con trazos, y su reacción fue simple. Me dijo que eso no me iba a dar de comer y que dejara de perder el tiempo. No gritó, no hizo una escena, y precisamente por eso dolió. Era la confirmación de que para ellos yo ya estaba definido. El que necesita que lo pongan en algo porque solo no sirve. Esa noche guardé la caja mejor, no por vergüenza, por protección, y me prometí algo. Si algún día ellos miraban mi trabajo, no iba a ser para juzgarlo en la mesa de la cocina. Iban a mirarlo en un lugar donde no pudieran reducirlo a capricho. Un lugar con luz, con silencio y con gente que no me conociera. En mayo, abrí una cuenta pública con mis fotos y mis dibujos. No puse mi apellido grande, puse mi nombre y ya. Subí poco, pero constante. Una imagen a la semana, un detalle, una historia sin palabras. Nadie en casa lo notó. Y eso, por primera vez, jugó a mi favor. En junio llegó el primer mensaje de alguien desconocido. No era un halago exagerado, no era una promesa. Era una frase corta, que esa foto le había recordado algo de su infancia y que le gustaba que no fuera la típica naturaleza bonita. Yo la leí varias veces. No porque creyera que ya estaba hecho, sino porque era la primera vez que alguien, fuera de mí, entendía la intención. Ese pequeño empujón me ordenó la cabeza. Si una persona, sin conocerme, podía conectar con lo que yo veía, entonces no estaba perdiendo el tiempo. Y si no estaba perdiendo el tiempo, tenía que tratarlo como algo serio. Ese mes empecé a imprimir pruebas pequeñas con el dinero que me sobraba del trabajo. No podía gastar mucho, así que lo hice como hacen muchos, poco a poco, midiendo, revisando errores, repitiendo. Mientras tanto, en la empresa, mi hermano empezó a pedirme más. No porque confiara en mí, sino porque le venía bien tener a alguien que no discutiera. Me dejaba tareas a última hora, cambios de ruta, llamadas incómodas. Yo cumplía. No por sumisión, sino por estrategia. Necesitaba ahorrar. Y necesitaba que nadie sospechara que yo estaba construyendo otra cosa. En casa, mi madre empezó a insistir con que estudiara algo de verdad. Un módulo, una formación,
algo que tuviera salida. Yo no decía que no. Decía que lo miraría, y lo miraba, de hecho. Pero lo miraba con la frialdad de quien ya tiene otro plan, y solo necesita evitar la guerra. No quería convertirme en enemigo. Yo solo quería salir sin romperlo todo. En julio, me atrevía a hacer algo que me daba vergüenza. Escribir a fotógrafos locales y a un par de colectivos artísticos de Asturias. No pedí favores. Pedí consejo. La mayoría no contestó. 2 sí. Uno me dijo que siguiera, que la constancia era lo único que separaba a los que soñaban de los que trabajaban. El otro me señaló un error técnico en varias fotos. Lo corregí. Aprendí. Nadie me regaló nada. Eso también fue importante. Si avanzaba, era por mis pasos. Ese mismo mes, una tarde, Alejandro vio por casualidad una imagen en mi móvil. Era un primer plano de un tronco con marcas y una luz recortada. Me preguntó para qué era eso. Yo respondí lo mínimo, que eran cosas mías. Él soltó una frase que no era insulto directo, pero sí era sentencia, que eso estaba bien como hobby, pero que el mundo real era otra cosa. No discutí, solo guardé el móvil. Me dolió, pero también me confirmó algo. No iba a convencerlos con conversación, solo con hechos. Agosto fue el mes más pesado. Trabajo, casa y noches de ordenar material. Empecé a pensar en una exposición con lógica, no como sueño, sino como proyecto. ¿Cuántas piezas? ¿Qué tamaño? ¿Cuánto cuesta imprimir bien? ¿Dónde se puede colgar sin pagar una fortuna? ¿Cómo se firma un acuerdo con una sala? Hice una tabla en un cuaderno, calculé, me equivoqué. Volví a calcular. Y entonces apareció una oportunidad pequeña, de esas que parecen poca cosa hasta que te das cuenta de que te abren una puerta. Una bibliotecaria de un barrio de Gijón vio mi cuenta y me escribió. Me dijo que en su biblioteca tenían una pared para exposiciones temporales, que rotaban artistas y que, si quería, podía pasar con una propuesta. No era un museo, no era el gran salto, pero era una pared real, un calendario real, y, sobre todo, era un sitio donde mi familia no mandaba. Contesté que sí, y por primera vez el plan dejó de ser una idea en mi cabeza y se convirtió en una cita en una agenda. En septiembre fui a la biblioteca de Gijón con una carpeta bajo el brazo. No llevé discurso bonito. Llevé orden, una selección de trabajos, tamaños posibles, una idea clara. Le expliqué a la responsable que mi tema no era el bosque como postal, sino la vida escondida en lo pequeño. Le mostré cómo una hoja podía ocupar un formato grande sin ser decoración. No sé qué esperaba, quizá un «ya te llamaremos», pero me dijeron algo concreto. Que sí, que les interesaba, y que había un hueco en noviembre para montar una exposición de 2 semanas. Salí de allí con la sensación rara de estar viviendo en 2 mundos. En uno, yo era el chico útil de la empresa, el hermano pequeño del jefe. En el otro, por primera vez, yo era un autor con una fecha. No se lo conté a nadie en casa. No por maldad, sino porque ya conocía el patrón. Si lo decía, me lo aplastaban antes de que existiera. Octubre fue el mes de preparar de verdad. Elegir piezas, imprimir en condiciones, comprar marcos de segunda mano, aprender a colgar sin destrozar la pared, escribir textos cortos para acompañar las obras sin sonar pretencioso. Hice todo con cuidado. Y también con miedo, porque cada euro que gastaba era una apuesta contra el guión familiar. La tensión en casa creció sin que yo la provocara. Mi padre notó que yo estaba menos disponible. Mi madre notó que yo me encerraba más. Alejandro notó que yo rechazaba horas extra. Empezaron las preguntas. Yo respondía sin mentir del todo, pero sin abrir la puerta. Decía que estaba en cursos online, que estaba ordenando cosas, que necesitaba tiempo.
No les gustaba. En esa familia, el tiempo solo es legítimo si produce dinero inmediato. Una noche, mi padre me pidió que le enseñara en qué estaba metido. Fue una frase tranquila, pero la intención era clara. Control. Me negué con educación. Le dije que era algo personal y que lo vería cuando estuviera listo. Esa fue la primera vez que vi en su cara una mezcla de sorpresa y enfado, como si yo hubiera roto una norma no escrita, la de que yo no pongo límites. A partir de ahí, lo pequeño empezó a volverse más duro. Comentarios, silencios largos, cambios de humor. No era una pelea abierta, era desgaste. Y ese desgaste me obligó a madurar rápido. Aprendí a hacer lo que muchos aprenden tarde, a seguir aunque la casa esté incómoda, a no buscar aprobación donde no la dan, a no rogar. En noviembre monté la exposición. Lo digo así, simple, pero para mí fue enorme. Colgar mis piezas en una pared pública, ver mi nombre impreso en un cartel, ordenar el espacio para que tuviera sentido. No vino casi nadie de mi entorno. Vinieron lectores de la biblioteca, vecinos, gente que pasaba y se detenía. Y, sin embargo, ocurrió algo que cambió el ritmo. Una profesora de un instituto artístico de Avilés se quedó mirando una de mis obras mucho tiempo. Me pidió mi contacto. Me dijo que le interesaba llevar a sus alumnos a ver aquello y hablar de cómo convertir lo cotidiano en algo que obliga a parar. Esa visita trajo más gente. No masas, pero sí miradas reales. Algunas personas preguntaron si vendía copias. Yo había preparado precios modestos. Vendí 2 impresiones pequeñas y un dibujo. No me hice rico. Pero por primera vez, mi trabajo pagó una parte de sí mismo. Esa noche volví a casa con un sobre con dinero y con una calma nueva. Mi familia no lo sabía. Y, por primera vez, me di cuenta de que quizá no necesitaba que lo supieran todavía. Necesitaba llegar al final del año con algo tan claro que ya no pudieran moverlo con frases. Diciembre empezó con una discusión que yo había evitado toda la vida. No fue un estallido. Fue una conversación larga, incómoda, donde mi familia quiso volver a ponerme en mi sitio. Alejandro me propuso un ascenso pequeño y un horario más duro, como quien ofrece un premio para comprar obediencia. Mi padre apoyó la idea. Mi madre habló de estabilidad, de futuro, de no hacer el tonto. Yo escuché todo, y por primera vez no asentí. Les dije que iba a seguir en la empresa lo justo, pero que yo tenía otro proyecto. No solté todo, no les di detalles para que lo destrozaran. Solo marqué la línea. No era un hobby sin rumbo. Era algo que ya estaba dando resultados. Mi padre interpretó eso como desafío. Alejandro como ingratitud. Mi madre como un riesgo absurdo. Yo no levanté la voz. Solo repetí lo mismo, como se repite una verdad cuando sabes que te van a presionar. Yo decido. Ese día sentí miedo, no lo niego. Porque cuando has sido el que se adapta, el primer límite parece una bomba. Pero también sentí algo parecido a respeto por mí mismo. Era nuevo. En enero, la profesora de Avilés me conectó con una sala pequeña en Oviedo, un espacio privado que alquilaba paredes a artistas emergentes, pero con buena circulación. No era barato. Yo tenía parte del dinero por las ventas y algo ahorrado. Me faltaba. Así que hice lo que nunca pensé. Ofrecí servicios de fotografía de producto para comercios pequeños, tiendas de artesanía, un bar, una librería. No era arte, era trabajo, pero era trabajo con mi ojo, y me ayudó a financiar lo que venía. Mientras tanto, mi familia observaba. No con apoyo, sino con una vigilancia tensa. Alejandro empezó a hablar menos conmigo. Mi padre se cerró. Mi madre intentaba suavizar, pero siempre volviendo a lo mismo, que no me estrellara. Yo dejé de explicar. Me concentré. Febrero fue un mes de decisiones técnicas. Elegir las piezas finales, imprimir en gran formato,
encontrar un impresor que no me tratara como un niño. Aprendí a negociar precios, a exigir pruebas, a revisar colores, y también aprendí a asumir que mi estilo no iba a gustar a todos, que habría gente que miraría mis obras y diría que son una hoja gigante o una piedra en grande. Tenía que estar listo para eso sin romperme, porque durante años me habían roto con menos. En marzo, justo antes de cumplir 19, cerré fecha. Exposición de una semana en Oviedo, con inauguración y visita guiada para un grupo del Instituto Artístico. Hice invitaciones digitales sencillas. Envié correos a pequeños medios locales. No esperaba que viniera la prensa. Esperaba que viniera gente suficiente para que la sala tuviera sentido. Y entonces hice algo que me costó más que todo lo anterior. Invité a mi familia, no como súplica, sino como dato. Les dije dónde era y cuándo, sin pedir permiso, sin pedir aprobación. Alejandro dijo que vería si podía. Mi padre no respondió. Mi madre me miró con una mezcla de orgullo tímido y miedo viejo. Yo no insistí. Ya estaba. El año que empezó con un contrato para ser el ayudante, estaba llegando a un punto donde yo no pedía sitio, lo ocupaba. La inauguración fue sencilla. Sin música, sin show, paredes blancas, mis obras colgadas como yo quería, y un texto corto al inicio explicando que mi interés estaba en lo que se pasa por alto. Llegó gente que no conocía. Llegó algún cliente de los trabajos de fotografía. Llegaron 2 profesores con alumnos, y también apareció un periodista local que había recibido mi correo y decidió pasar a ver. Yo estaba allí, de pie, respondiendo preguntas sin vender humo, diciendo cómo había hecho cada pieza, por qué elegía ese encuadre, por qué el tamaño. Noté algo que nunca había vivido. Cuando la gente no te conoce por tu rol familiar, te mira con curiosidad real, sin prejuicio, sin la etiqueta de el pequeño. A mitad de la tarde vi entrar a mi madre. Llegó sola. Me saludó con una seriedad rara, como si estuviera entrando a un lugar donde yo era otro. Caminó despacio por la sala. Se detuvo en 2 obras y se quedó mirándolas. No me dijo nada en ese momento, pero su cara no era de pena ni de duda, era de estar descubriendo a alguien. Más tarde, entró Alejandro. Llegó con prisa, miró alrededor como quien no quiere estar mucho. Pero cuando vio una pieza grande, un detalle mínimo convertido en algo que obligaba a acercarse, se quedó quieto. Se lo noté en los hombros. Esa incomodidad de quien no sabe cómo reaccionar cuando algo rompe su idea fija. Él no me felicitó con emoción. Me dijo algo práctico, que no esperaba que esto estuviera así de bien montado. En su idioma, eso era respeto. Mi padre tardó más. No vino el primer día, ni el segundo. El tercero apareció al final, casi cuando ya quedaba poca gente. Entró, miró rápido, como buscando un fallo. No lo encontró. Se detuvo frente a una obra que era, literalmente, una hoja ampliada con sus venas marcadas. Y entonces pasó lo que para mí fue el verdadero final del año. No dijo, esto no da de comer. No dijo tonterías. Solo me preguntó cuánto costaba imprimir algo así y cuánta gente había pasado por la sala. Esa pregunta, fría y práctica, era su manera de aceptar que esto era real. En esa semana vendí más de lo que esperaba. No 10 cuadros en un día como en películas. Vendí 4 piezas y varias copias. Una persona de Madrid, que trabajaba en diseño y venía de visita, compró la obra más grande y me pidió hablar de una colaboración. La sala me propuso repetir en unos meses si seguía produciendo. La profesora de Avilés me invitó a dar una charla corta a alumnos sobre proceso, no sobre éxito. Y yo, por primera vez, me vi con un camino propio que no dependía de ser el hermano de. El último día, cuando desmontaba, mi madre se acercó y me dijo algo sin adornos.
que lo sentía por no haber preguntado antes, por no haber visto. No hizo drama. Yo tampoco. Solo asentí, porque entendí que en mi casa las disculpas nunca vienen con lágrimas, vienen con hechos pequeños. No solucioné toda mi vida en una semana. Seguí trabajando un tiempo. Seguí ajustando números. Pero el año terminó con una cosa clara. Yo dejé de ser el tarde que sobra. Me volví alguien que decide. Y si me preguntas qué aprendí, te lo diría como a un amigo. Cuando nadie te mira, puedes quedarte esperando o puedes construir sin ruido. Yo construí. Y cuando por fin miraron, ya era tarde para pararme. Si esta historia te mantuvo aquí, suscríbete al canal. En el siguiente video te voy a contar otra historia realista de alguien que parecía no tener sitio, hasta que dejó de pedirlo.